tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos arrancando Reserva para Dos. Lo de hoy se puede convertir casi en una consulta personal de más o menos 25 minutos con el doctor José Luis Tesler. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, ¿Bien? ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo anda usted? Bien, trabajando, ¿Sí? ¿Mucho? tratando de hacer cosas nuevas, sí. Sí, Sí, bueno, ahora sí. me va a contar un poquito. Bueno, En parte de la entrevista va a ser casi, está a la vista, una consulta personal. no, sí, ya te conozco, sí. Bueno, platense el hombre, ¿no? Sí, de La Plata. Sí, ¿Sí? sí. Vine acá cuando tenía casi 40 años. ¿Estudiaste allá? Estudié medicina en La Plata y después hice la formación profesional en Buenos Aires. Bien. Hice la residencia y curso de posgrado allá. Bien. Estuviste en el Hospital del Quemado también, ¿no? Estuve en el Hospital de ¿Trabajando? Quemados, sí. Ahí empecé a hacer cirugía plástica. ¿Ahí empezaste? Sí. Ahí te haces, Y te tenés que hacerte sí o sí. ¿no? Sí, sí. Es Es una, una, Es duro una porque son escuela, patologías muy feas, claro. pero es una escuela de cirugía plástica muy importante, con una tradición y todo. O sea que había escuela. Y después estuve en la Universidad de El Salvador también 3 años, y ahí roté por varios hospitales de Buenos Aires que también... La cirugía plástica es muy amplia, más amplia que lo que la gente común cree. La gente cuando hace referencia a cirugía plástica hace cirugía Sí. estética. Nosotros en cirugía plástica hay gente que hace exclusivamente mano, o maxilofacial, o pediátrico, o oncológico, o quemados. Sí. Entonces es muy difícil formarse en todo y tampoco ejercer en todo. Ujú. ¿Y qué te gustaba a vos? ¿Para qué lado querías rumbear al principio? Bueno, a mí me gustó siempre cirugía reparadora. Este, creo que es la más, que produce más desafíos. Nunca es una patología igual que otra, exactamente igual. Y después, ya llegado un momento, empecé a hacer cirugía estética, tuve una buena formación en Buenos Aires con el doctor Robles, y ahí empecé a hacer estética, tuve mi consultorio de estética y la gente lo que más consulta es estética. Claro. Porque después está lo otro que pasa mucho por la parte hospitalaria o por el tema de las obras sociales. Entonces tenés que estar en una institución que tenga una relación, o sea, acá en Mar del Plata, por ejemplo, yo no era dueño de ninguna acción en una clínica, entonces Sí. es muy difícil ser reparadora. Claro. Bueno, ¿pincharrata? Total, ¿Mucho? muchísimo, ¿De la escuela del narigón? pero mucho. ¿Qué significa mucho? Y ¿A de qué punto? la tradición de mis padres, que eran estudiantes, mi papá fue vitalicio de estudiantes, yo viajé a ver estudiantes de cada chico de la Copa Libertadores, viajé a Dubái a verlo últimamente, y mi hijo es más fanático. Bueno, anduvo bien la escuela, por lo menos Sí, de estudiantes. deportiva de estudiantes, Sí, ¿no? sí, sí. Que es una escuela fuerte. Es toda una escuela, ¿sí? Como Sí. decís vos, es muy importante. Y tuvo, pensás que Subeldía, Bilardo, Sabela, gente que realmente le trajo muchas alegrías al país, ¿no? Absolutamente. Bueno, ¿y cuándo fue el boom de la estética? El boom de la estética. Porque hoy es como mucho más masivo, digamos, está más al Sí, alcance de todos, sí. pero En realidad lo que en tus empieza es la comienzos, cirugía la estética. cirugía La estética. cirugía estética. La cirugía estética, yo creo que empezó con la cirugía de nariz, después con la cirugía mamaria, pero hubo dos cosas que fueron fundamentales, que fue sobre todo el tema de la lipoaspiración, que fue en el año 80. Eso hizo que mucha gente que no se podía hacer tratamiento porque dejaban cicatrices pudiera llegar a hacerse tratamientos y con resultados muy buenos. La cirugía estética después fue cada vez más, y hoy lo que pasa es que se incluyó a la medicina estética, que no es cirugía, pero a la cual muchos recurren, que es lo que le dicen que es no quirúrgico, los Claro. tratamientos a través de inyectables o a través de aparatos. Y en aquel momento, esto que me decías de la cirugía, el caso de las narices, Sí, sí, sí. de las mamas, ha progresado muchísimo, porque Mucho. uno veía, y sinceramente hoy lo puedo decir, pero y vos decías, pero esa nariz no quedó tan bien. No, no, no. Y ahora es distinto, y lo mismo pasa con las mamas, ha cambiado también. Cambió tanto que hoy los grandes profesionales, los referentes, se dedican nada más que a una sola cosa. El que hace nariz no hace otra cosa, el que hace oreja, el que se dedica a la cirugía de párpados hace nada más que cirugía de párpados. Entonces, eso hace que tenga un caudal de experiencia muy grande y poder obtener resultados realmente excelentes. Y por parte de la gente también un cambio de decir, bueno, ya no tengo tanto miedo. No, yo creo que la gente le perdió el miedo. Le perdió el miedo, ¿no? Sí, yo siempre digo que hay dos miedos. A ver. Al ridículo o quedar mal, Sí. al dolor, en algunos casos, y a la parte económica. Porque las consultas empiezan por ahí. Y esto no me lo puedo hacer, yo ya lo leí, ya estudié, ya sé lo que voy a hacerme. Pero ¿cuánto me sale? Entonces se termina siendo una cosa que es
una entrevista no médica. Y en el buen sentido de la palabra, digo, y de ahí se fueron formando distintos nichos, ¿eh? El especialista en el párpado, en la nariz, Exacto. Así fue ocurriendo. Mar del Plata, como es una ciudad relativamente chica en el sentido de la cantidad de pacientes que se operan, los cirujanos plásticos de Mar del Plata operamos casi todo. Bien. O sea, se hace cirugía estética, se hace tanto facial como corporal, se hace lipoaspiración. Bueno, ¿y vos qué conoces? A los platenses, conoces a los porteños y a los marplatenses. Sí. Y te llevo allá atrás en el tiempo. Viste que el marplatense no era tan coqueto, me parece a mí. Antes era como más simple, más sencillo, en comparación de lo que uno por ahí conoce de los platenses y de los porteños. Yo creo que no es un tema de coquetería. A ver. El porteño es más solemne. Sí. Y tiene que, socialmente estaba acostumbrado a vestir de una manera y a formarse de una manera. El marplatense más deportivo, se viste más suelto, más desinhibido, pero estéticamente sí, quiere estar bien. Sí. Sí, sobre todo la mujer. Está más tiempo en la playa que cualquiera de los platenses o que los porteños. Y obviamente la primero que, por lo que hemos visto de experiencia, la primero que dio el paso en las cirugías estéticas, en mejorarse o en estar de otra manera, es la mujer. Totalmente, sigue siendo. Sigue siendo. Sigue siendo. Te decía que aparte de la lipoaspiración, un advenimiento que fue en la década del 60, que cambió totalmente la cirugía, fue el implante mamario, las prótesis mamarias también, que son una de las cirugías que más se sigue haciendo en el mundo, ¿no? Se sigue haciendo un montón. Muchísimo. Bueno, y si nos metemos ya en la parte que me incumbe, que me roza, que tiene que ver con lo capilar. Medical Hair, ¿cuántos años? Medical Hair en la Argentina le salió en el año, o sea, ellos abrieron en el año 2000 y nosotros en el 2002. Acá en Mar del Plata, fuimos la primera sucursal de ellos. Hace bastante ya. Sí, hace bastante. ¿Y cómo eran las experiencias iniciales? Mira, siempre fueron buenas. Con el paso del tiempo se fueron refinando muchas técnicas, se fueron mejorando, perfeccionando, y hoy estamos mucho mejor que hace 20 años, no podemos negar, pero hace 20 años dábamos resultados buenos. Tenemos pacientes que se han operado hace 18, 17 años y vienen para hacerse una segunda cirugía y vemos que lo que le pusimos está todo bien. Pero bueno, ha progresado en cuanto que a tecnología también. No tecnología, porque es mucho, te diría, muy artesanal, muy artesanal, muy artesanal. Si bien hay un robot que se extrae, no es lo más importante, porque eso hace que sea muy cara la cirugía y hoy lo mejor el centro lo hace todo manual. ¿Y cuál es la gran diferencia de aquel 2002 ahora? Porque antes creo que te sacaban... Básicamente la técnica de extracción, o sea, cómo obtenemos los folículos. Sí. Los folículos los podemos obtener haciendo una tira, sacamos una losange de piel de la región occipital. Sí. Eso nosotros lo llevábamos al microscopio, donde a través del microscopio íbamos seccionando folículo por folículo, y esa zona donde se había sacado la piel se hacía una sutura, borde con pelo, y dejaba una cicatriz. Una cicatriz que en un momento en que el pelo no se usaba tan corto no molestaba. Hoy con el pelo muy corto, como usan mucha gente joven, y no tan joven, molesta, pues se puede ver. Entonces hoy lo que se está haciendo, no hoy, ya hace unos cuantos años, es la técnica FUE, que sacamos folículo por folículo y eso no deja ninguna cicatriz. Y por otro lado da un postoperatorio mucho mejor, más confortable, sin dolor. Bueno, y fueron los resultados que hicieron que la gente se vaya animando. Hoy hay un montón de personas, de hombres que se hacen el trasplante capilar, ¿no? Y acá pasaba lo que yo te dije al principio. Mucha gente tenía miedo a quedar ridículo, quedar mal, porque estaba acostumbrado a los famosos implantes que se colocaban, que eran artificial, que quedaban muy mal. Entonces fue una duda. Claro, al principio vos veías como una especie de casquito, no sé, para decirlo de alguna forma, también, como muy rígido. También te voy a decir otra cosa. Sí, a ver. Hubo una época que se hacían colgajos. El colgajo es otra cosa. El colgajo es cuando vos transferís tejido completamente, o sea, un sector, una isla de tejido, la transportabas. Hay casos paradigmáticos conocidos del ambiente artístico que lo tenían. Y había un cirujano argentino que fue uno de los pioneros en esa técnica. Pero claro, quedaba mal, no quedaba bien, quedaba Alberto artificial. Martín me viene a la exactamente, cabeza. exactamente. ¿No? Sí, también estaba de la Sota, había otra gente que tenía eso. Y eso no quedaba bien, tenía sus riesgos. Y entonces, cuando surgió lo del trasplante capilar, pelo por pelo, cambió totalmente el panorama porque da otro resultado estético. Bien, vamos paso a paso. El proceso, que es una de las cosas que a mí
me ha hecho poner un poco a veces el freno, el proceso. ¿Cómo es? Yo voy, El proceso estoy a la vista, el ejemplo está a la vista. Sí. Por empezar, ya cuando somos mucho más jóvenes, empezamos a vernos las entradas. Y además, cómo era papá. Y ahí empezás a ver el futuro. Digo, ¿cómo empieza el proceso? Vos decís, bueno, vos te tenés que hacer acá, ¿es siempre necesario el trasplante o a veces hay algún tipo de tratamiento previo? Bueno, por eso la entrevista es muy importante. La Sí. entrevista hecha por un profesional. Porque hay lugares donde hacer una entrevista, una persona que te puede dirigir, pero no es un profesional con experiencia. Primero, ver cuáles son las características del paciente. No solamente la parte local, sino la edad que tiene el paciente, los antecedentes familiares que tiene el paciente y después las inquietudes que tiene, qué es lo que desea. A veces hay cosas que son fantasías, no se puede poner. Hay gente que viene con pelo y quiere ponerse más pelo. Hay cosas que tenemos que decirle no. O gente muy joven que quiere hacerse un trasplante capilar y vos sabés que se le va a seguir cayendo ese cabello, el que tiene, Sí. y va a quedar también una zona con cabello y una zona sin cabello atrás. ¿Ahí qué le conviene esperar? Ahí donde nosotros hacemos un tratamiento, que es el tratamiento para mejorar la calidad del pelo y que tenga el pelo más tiempo, no lo pierda tan rápido. Pero hay que esperar. Y a veces cuesta, porque hay gente muy joven que tiene más ansiedad, por ejemplo, 18 años, 17 años, Ah, que, muy jóvenes. que vienen con entradas y bueno, y hay que decirles que tienen que esperar, que no se puede hacer. ¿Y cuál es la edad que vos decís, bueno, donde más gente va a consultar? Mira, a partir de los 35, 40 años es más gente. Y después para allá, para arriba, hasta 75, 80 años. ¿La gente mayor se hace también? Sí, se hace. Porque ya está acostumbrado. Porque... No, hay gente, yo tengo pacientes que me dicen, yo no me quería resignar a morirme sin pelo. Entonces, dice, ahora que se puede hacer, lo hago. Aparte, como no tiene prácticamente riesgos, porque esto se hace solamente con anestesia local, la gente lo hace. Bueno, ¿y qué vas? ¿A un quirófano? ¿A dónde? Sí, nosotros tenemos unos quirófanos que son Sí. bastante especiales. ¿Por qué? Porque tenemos un televisor para que el paciente, son muchas horas, son 7 horas, 7 horas. donde el paciente al principio le extraemos pelo por pelo, todo con anestesia local. Sí. Y después tenemos que hacer las incisiones, que es donde va a ir depositado ese folículo, y recrear la línea pilosa. O sea, tenemos que recrear lo que se perdió para que quede la cosa natural. Bueno, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? ¿Se dibuja? ¿Cómo se hace? Se dibuja. Esto que te decía del ejemplo que en paz descanse Alberto Martín, digo, ¿cómo haces para mantener algo que sea lo más natural posible de lo que puede ser el Mirá, desarrollo de tu crecimiento capilar? Se dibuja y aparte siempre hay pelo residual que decimos. Entonces nosotros, Sí. basado en ese pelo, como vos tenés, por donde va la inclinación y Ese la es el dirección, mapa. nosotros vamos haciendo algo que quede totalmente sobrio, que vos seas vos como eras unos años atrás. No te voy a cambiar, ni te voy a bajar tampoco la línea de pelo. Bueno, y eso para cada uno de los sectores es distinto, la intervención o es lo mismo. No. Y es lo además, mismo. otra pregunta, ¿qué pasa con, a ver, vos te sacás pelo de un lugar y va a donde te falta? ¿El pelo viejo se sigue cayendo? ¿Cómo sabés hasta dónde este va a aguantar y después no voy a quedar a mitad de camino? Mira, el pelo que nosotros llamamos nativo, que es Sí. el pelo tuyo, generalmente cuando nosotros extraemos de una zona baja en la la parte que siempre- occipital y la temporal, porque sabemos que ese pelo no se va a caer. Esa es la eterna. Entonces, ese pelo es el que nosotros podemos trasplantar y que va a perdurar en el tiempo. Por eso yo te decía que hay pacientes de 17 años y no se le cayó ese pelo, se le cayó su pelo nativo, pero el pelo trasplantado no. Y ese pelo que trasplantás, Sí. ese mismo que tenías, Sí. ¿cuánto puede crecer? Si vos querés tener pelo, del día de mañana yo digo, quiero tener pelo largo. Totalmente. ¿Totalmente? Es tu propio pelo. Si vos te dejas hoy el pelo largo, te va a crecer. Sí. Bueno, en vez de crecerte acá, te va a crecer adelante. Bueno, O sea, inclusive vos lo tirás, tiene sensibilidad, tiene todo. bueno, y hacemos la intervención, estamos ahí pelo por pelo. Sí. Después, ¿cómo sigue el proceso? Bueno, después el paciente va a venir durante 2 días aproximadamente para tener un control. Hacemos una toilette, una higiene. Como el pelo está muy corto, no es molesto para nada para el paciente. Y la evolución es la siguiente. Generalmente el pelo trasplantado va a durar durante 1 mes. Al mes ese pelo se cae y a los 2 meses se genera el pelo nuevo. Nosotros lo que estamos transportando, es el folículo, que es la raíz. Claro. Entonces, que se caiga ese pelo y que después crezca el nuevo, nosotros lo importante es que ese folículo sobreviva. Bien.
Y la primera señal de que eso sobrevive es el primer crecimiento. El primer crecimiento. El primer crecimiento. Sí, sí. Y después ya no tiene más ningún tipo de... O sea que el proceso, desde que inicia, por lo menos son 3 meses, más o menos. 3 meses para empezar a ver el pelo. Para empezar a ver el pelo. Para tener una idea de cómo va a ser el proceso en cuanto al éxito, si es absoluto o no, son 6 meses. Y el resultado general es al año. Nuevo Valen Infinity para frentes y muros, con garantía escrita de por vida. Te garantizamos que Valen aguanta más que la pared. Valen, pintura oficial de los campeones del mundo. Hay lugares que no se olvidan, donde la naturaleza y el mar se encuentran y la familia se vuelve tribu. Acá no solo venís a la playa, vivís nuestra cultura de playa. Te esperamos en el sur de Mar del Plata. ¿Cuándo deberíamos consultar? ¿En qué momento? Aquel que sabe que, bueno, genéticamente voy por este camino. Para no esperar tanto, ¿qué conviene? ¿Verte qué? Me miro al espejo. ¿Cuándo es? Que te falta pelo. Cuando vos notás que ya no sos el mismo de antes. Claro, pero yo, por ejemplo, yo no soy el mismo de antes. Por eso. Pero ya hace 3 años me di cuenta que tampoco era el mismo de antes y bueno... Es cierto que hay un quiebre en un momento, pero Mirá, bueno. es muy importante la herencia. Por eso esto se Sí. llama, la calvicie, el nombre es alopecia androgenética. Genética porque heredamos una cantidad de cabello que generalmente familiarmente se pierde en el mismo lugar. Hay gente que tiene una de entrada solamente o tiene solamente la coronilla, que le falta cabello. Claro. Entonces, en base a eso ya más o menos tiene una idea. Ahora, cuando vos te falta cabello y te sentís que ya te molesta que te falte cabello, ese es el momento. Vos decías que dura más o menos 7 horas. Aproximadamente. ¿Qué cantidad de pelo aproximadamente se saca y se coloca en otro lugar? Obviamente que depende de cada persona. Depende de la persona de lo que necesita. Tampoco nos conviene sacar más de lo que necesita porque ese paciente después capaz dentro de unos años se quiere hacer una segunda sesión y si sacamos tanta cantidad después va a quedar mal la región dadora. ¿Pero qué estamos hablando? ¿De 500 pelos? No, mínimo? estamos hablando mínimo 4.000 pelos. ¿4.000 pelos? Mínimo. Ah, qué laburo. ¿De a uno? De a uno. Ah, es un tremendo trabajo. Hay folículos que tienen un pelo y hay folículos que llegan a tener 3 pelos o 4. Entonces, según los folículos que vayas colocando, la zona, Sí. tenemos que, por ejemplo, en la línea pilosa anterior vamos poniendo folículos de un pelo y ahí más atrás podemos poner los que son de 2 o 3 pelos. Esto no lo hace un cirujano solo. Nosotros somos un equipo. Eso quiero dejarlo también bien aclarado y Un mencionar. dermatólogo. No, nosotros somos un equipo donde trabaja Sí. el cirujano con, en este caso nosotros tenemos 6 instrumentadoras quirúrgicas que se han abocado exclusivamente a hacer este tratamiento. Entonces, ellas participan del tratamiento. Si no, una persona sola no lo puede hacer. Mire, doctor, qué pregunta por ahí muy llana le voy a hacer, capaz que no hay respuesta. ¿Pero por qué siempre se nos empieza a caer por acá? Y también en... No, la coronilla y la zona frontal son las zonas más ¿Pero por qué es más débil el pelo ahí? ¿Qué pasa? es más débil y es distinto. No es un tema circulatorio, eso quiero dejar aclarado, porque mucha gente piensa que por falta de circulación, aparte durante muchos años se recomendaban masajes y masajes. Yo me sigo haciendo masaje. Le digo a mi hijo, ¿me haces masaje? Creo que me lo va a mantener, no es así. Sí, no es así. Se me cayó No. una teoría. Sí. Por eso mismo, a partir de que se supo bien la fisiopatología por el cual se cae, que es por una sustancia de los andrógenos, Sí. que por un mecanismo se transforma en otra sustancia, es la responsable. Y a partir de ahí también la medicación. Ese cambio químico que se produce entre testosterona y dihidrotestosterona está mediada por una sustancia que es una enzima, y hay medicación como el finasteride, el Sí. dutasteride, que hace bloquear esa enzima, o sea que ya se conocen las causas. Bien. Bueno, y otra pregunta, no es incómoda, lejos de eso. No. ¿Hay mucho chanta? ¿Profesionales? No sé, no digo, pero yo veo mucho en las redes sociales, bueno, aparece de todo, los algoritmos, y escuchás, si te pasás cebolla por el pelo, tal cosa, si ahora en Tailandia salió lo nuevo, tal cosa. Mira, lamentablemente las redes sociales Sí. a veces se convierten en una trampa,
donde se le miente descaradamente a la gente o le prometen resultados que no existen. Hay mucho chante con el tema del pelo, justamente jugando con la angustia que tiene mucha gente con el tema capilar. Entonces se aprovecha. Bien, y no hay nada natural que pueda decir, con esto lo puedo mantener, nada, no existe. Mira, puede haber cosas naturales, yo no te puedo decir, no soy especialista en cosas naturales, pero hoy a través de la medicación, la farmacología, podemos mantener perfectamente bien. ¿Y qué pasa si estoy pelado totalmente? Si no tenés de dónde sacar pelo... ¿No te lo puede donar otro? No, eso es imposible. Imposible. Imposible porque el pelo es un anexo de la piel y la piel es muy difícil de reemplazar. Nosotros en los quemados, pacientes se nos morían porque no teníamos que poner piel. No podemos poner de otro. Claro. Tenemos que sacar del propio paciente o temporariamente, en estos casos se usaban bancos de piel, que eran bancos de piel de cadáver, para que el paciente no se muriera hasta que tener piel propia para ir reponiendo. Entonces imaginas que el pelo, imposible. Si pones pelo de otra persona, se cae en poco tiempo. ¿Y la mujer también se hace trasplante capilar? Sí, la mujer tiene otra fisiología. O sea, las causas son las mismas. Sí. Es hormonal. La mujer, cuando comienza el climaterio, por razones hormonales, empieza a caerse el pelo. Muchas mujeres han recurrido al trasplante capilar. Y también resulta igual que el hombre. Sí, resulta igual, exactamente igual que el hombre. ¿Y es el mismo procedimiento? Sí, es el mismo procedimiento. No es la cantidad de gente, o sea, la cantidad de mujeres no es como el hombre. Son casos bastante excepcionales, pero a veces vienen con una angustia muy grande porque, claro, socialmente no está aceptada la mujer sin pelo. Bueno, pero es importante el mensaje, ¿no? Sí, la mujer cuando empieza a caerse el pelo, lo que le recomendamos es comenzar con el tratamiento para mejorar la calidad, que en este caso es la mesoterapia. Eso lo recomendamos en mujeres cuando empieza el climaterio o mujeres que han tenido familia, que después, por razones proteicas, empiezan a perder cabello, lo mismo que la mujer que se ha adelgazado mucho, tiene enfermedades. Sí. En esos casos, o que hacen dietas muy estrictas, que eso nos pasa. O gente que son veganas, que por ejemplo tienen muy estrictas las dietas, o consumen proteínas no de origen animal, y bueno, y a veces se producen caída de cabello. Doctor, lo llevo a Europa. ¿Por qué Turquía es la capital del trasplante capilar? ¿Va todo el mundo? Sí. O por lo menos en Europa. En Europa van por una razón muy sencilla. ¿Cuál es? Porque ellos tienen mucha cantidad de gente que se dedica a esto. Ellos no lo hacen médicos. O sea, hay un médico que dirige, pero los demás no son médicos. En Turquía el Estado le ha puesto el foco, o sea, te hacen pasajes a mitad de precio, para fomentar el tema del trasplante capilar en Turquía. Y el valor es muy distinto. O sea, una cirugía que en Francia o en España puede estar rondando 5.000, 7.000 euros, ellos lo hacen por 1.500, 2.200 euros. Y como estás a pocas horas, en Turquía de Europa no tienen problema. Claro, y tienen los beneficios también de... Y tienen los beneficios de esta gente que tienen, yo te digo, con los impuestos. O sea, el gobierno está... promoviendo el tema. Y vos vas al aeropuerto y en Estambul y ves que la gente está sangrando y con las valijas. ¿Fue a verlo? No, yo fui a Estambul a pasear. ¿A pasear? Sí. Pero bueno, seguramente le llamó la atención eso. Me llamó mucho la atención, porque más estando en el tema, vos veías que en el avión se subían capaz 8 o 9 personas con las benditas recién operadas. Qué increíble, ¿eh? Sí. Qué bárbaro. Bueno, ¿y qué pasa también con... ¿Existe trasplante para la ceja? Sí, nosotros estamos haciendo, hay 2 médicos en la clínica que se están dedicando a eso muy bien, con resultados realmente bárbaros, porque muchas mujeres se habían depilado las cejas en la época que se usaba la ceja muy fina, y esa depilación nos llevó a perder las cejas. Y bueno, hay otras técnicas que se hacen que no son trasplante capilar, que es en este caso, y se hacen por dermopigmentación, pero mucha gente está recurriendo a ponerse pelo directamente. No solamente las cejas, hay gente que bigote o barba. ¿Bigote o barba? Sí, porque son medios lampiños y quieren tener bigote. O hay gente que ha tenido, por ejemplo, un labio leporino y no le sale ahí el pelo. Claro. Entonces nosotros hacemos sobre la cicatriz, que prende perfectamente bien y queda mejor. O sea que si alguien tiene alguna cicatriz, no sé, alrededor de la boca y quiere disimularla con la barba, por ejemplo. Si no es una mujer. No, claro, por supuesto. Claro. No, pero bueno, no sabía que se podía. Sí, se puede perfectamente. Y se puede sobre cicatrices. Nosotros hemos tenido pacientes con una alopecia traumática, por ejemplo, con un accidente que le han hecho un injerto, y en muchos casos prende perfectamente bien.
¿Y quiénes tienen más pelos y quiénes menos pelo? Porque si uno va, a ver, no quiero... No, bueno, pero voy a dar el ejemplo, ¿por qué no? Cuando he ido a Jujuy, veo que tienen mucho más pelo y estamos por acá y Bueno, ya sí, es otra cosa. Bueno, el caucásico generalmente Sí. tiene menos pelo, tiene pelo más fino. Las personas, por ejemplo, de la raza negra tienen pelo mucho más. Y todo tiene que ver antropológicamente. Ujú. La exposición solar, aunque parezca mentira, Sí. hace que esa gente tenga una altura diferente, tenga la piel de otro color y tenga también el pelo de otra forma. Los que viven, por ejemplo, Sí. los que viven en la zona de Noruega, Finlandia, vas a ver que tienen pelo muy finito, son calvos, es otra piel, son otras características. Y por eso cuando hubo migración de gente, por ejemplo en Sí. Australia, mucha gente europea, bueno, la cantidad de sol, esa piel no estaba preparada y tenemos el cáncer de piel, donde más cáncer de piel en el mundo hay, es en Australia. Doctor, ya medio como para ir cerrando, ¿cuánta gente, cuántos hombres, si hay alguna estadística, digo por lo menos local o a través de su clínica, se hace trasplante mensualmente? ¿Cuánta gente ha decidido cambiar mensualmente? ¿Qué promedio hay por mes en Mar del Plata? Y dice, bueno, quiero tener pelo. Mira, nosotros te imaginas que en tantos años tuvimos, junto con el país, Sí. ciclos de buenos o malos meses, pero más o menos tenés que pensar entre unos 20 pacientes por mes. De ahí 20. para arriba, promedio. Es mucho. Sí, para nosotros está bien. Bien, y todos con buenos resultados. Eso, insisto, lo mismo porque por lo que hablaba al principio, Mira, ha cambiado tanto. Te voy a decir una cosa, lo que me pregunta un paciente cuando Sí. entra, me dice, ¿qué garantías tengo de que me salga el Ah, te pelo? preguntan de alguna de eso. Sí. Entonces la garantía que puedes dar en medicina, que no está bien hablar de garantías, es que si algún sector no crece, Sí. nosotros se lo volvemos a colocar sin cargo ninguno. Ujú. No hay otra. Y puede pasar, porque uno no sabe en el transcurso de esa evolución si el paciente se rascó, se golpeó. Las causas por el cual falla es generalmente o técnicas de parte de nosotros, Sí. tanto en la extracción como en la colocación, o en la evolución si el paciente se cuidó o no se cuidó. Pero si el paciente al llegar al año nos muestra el resultado, nosotros tenemos las fotos y vimos que un sector no creció, bueno, volvemos a reponerlo. Bien, bueno, estamos llegando al final de mi consulta y de la entrevista. Doctor, vamos a brindar con este vino, Viñas bien. del Antifol, de Trevelin, uno de las bodegas más australes del mundo. ¿Por qué brindamos? Por la Argentina. Muy bien, me parece bárbaro. Pensé que me iba a decir por estudiantes. No. Me parece que estamos en un momento bárbaro. Salud. Gracias, doctor, por estar esta noche. Me parece Gracias que por la voy a invitación. visitar. Gracias.